Saludos desde España, soy Adiel y hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en la historia de la literatura cubana. Vamos a hablar de Fray Candil. Sí, porque no fue un fraile, tampoco fue un sacerdote o un cura de la Iglesia Católica. No, fue una de las mentes más brillantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uno de los escritores, poetas y críticos literarios más agudos que tuvo Cuba en esa etapa, que además fue como una especie de artista itinerante por la cantidad de lugares, de países diferentes en los que colaboró y en los que escribió. Y sí, nos referimos a Emilio Bobadilla. Bueno, Emilio Bobadilla nació en el año 1862 en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Aunque su familia no era lo que podemos decir una familia acaudalada, pero sí tenía una buena posición, ya que su padre era concejal y además era profesor universitario. Y por esa causa, desde temprana edad, Emilio Bobadilla tuvo que visitar muchos países, sobre todo, bueno, fue a los Estados Unidos, España, y también estuvo en México, ya que su padre tuvo que trasladarse a esos países en sus labores profesionales. Luego Bobadilla se instaló en La Habana y allí comenzó a estudiar leyes en la Universidad de La Habana. Pero tenía una mente tan abierta, tan aguda, que incluso comenzó a escribir artículos satíricos, que fue algo en lo que más se destacó Emilio Bobadilla. Y es de esa manera que comienza a colaborar en publicaciones humorísticas, como fueron el Epigrama, del cual fue director en el año 1883, también el Carnaval en el año 1886 y La Habana Cómica. Estas tres publicaciones, que más bien eran semanarios, en los cuales colaboró y realizó unas excelentes sátiras, lo que lo convierten también en un destacado humorista. Hace algunos meses hice algunos vídeos sobre los humoristas de Matanzas y claro, faltaron muchos, y uno de los que hay que mencionar es precisamente a Emilio Bobadilla. En estas publicaciones que les acabo de nombrar, pues él comenzó a firmar con el seudónimo de Fray Candil, y es por eso que en el ambiente de la literatura es conocido precisamente así, como Fray Candil. Bueno, fue tanta su agudeza que, por ejemplo, el propio José Martí dijo de él: en pocas lenguas hay quien pula el pensamiento y le respete y agrupe con el brío y cuidado con que talla su castellano franco y numeroso Emilio Bobadilla. Bueno, una alabanza que viene de José Martí, por lo que la verdad es que si viene de alguien como José Martí, pues debemos decir que era un escritor extraordinario. Pero no solo José Martí, por ejemplo, Azorín, uno de los grandes escritores y poetas españoles, dijo que Fray Candil enseñó a los jóvenes de su tiempo a pensar y a sentir. También habló de él, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, el escritor español. Eh, Dijo que tenía un espíritu analítico, enamorado de la ciencia, erudito, que busca entre las ruinas la perdida joya de la verdad, sin curarse el jaramago amarillo que festonea las piedras mohosas. O sea, que recibió muchísimas alabanzas de muchos escritores, grandes escritores de su tiempo. Pero también es cierto que tenía un carácter fuerte, mordaz, agudo, y que lo llevaron también a que hiciera agudas críticas sobre la mayoría de los escritores, sobre todo cubanos de su tiempo. Y podemos decir un dicho que usamos muy frecuentemente, y es que Fray Candil
no dejó títere con cabeza. O sea, no hubo prácticamente ningún escritor a quien no criticara. Y eso, por cierto, también lo llevó a tener enemistades. Uno de ellos, por ejemplo, hace algunos meses estuvimos subiendo un vídeo sobre la revista Bohemia, un artículo editorial que escribe Francisco Cañellas, hablando sobre Bonifacio Birne, sobre que no se había tenido todo el cuidado con Bonifacio Birne, que se habían hecho muchos homenajes a muchos escritores del principio del siglo XX y que se había incurrido en una gran injusticia con Bonifacio Birne, que era sin dudas el poeta nacional de Cuba. Bueno, pues Emilio Bobadilla también criticó agudamente a, a Bonifacio Birne, y Francisco Cañella en esta editorial de Bohemia llamaba a Fray Candil, a Emilio Bobadilla, como personaje grotesco, como foliculario. O sea, realmente que lo que hacía era medrar y vivir de los verdaderos hijos de las musas. O sea, que la verdad que fue una crítica muy fuerte hacia Emilio Bobadilla, porque eso era lo que hacía él con el resto, ¿no? Por ejemplo, al periódico que era uno de los más importantes, Diario de la Marina, que era el periódico más importante cubano de finales del siglo XIX, él le llamaba el Diario de la Marimba, porque también tenía, como hemos dicho, un sentido del humor muy grande. También se trasladó a Madrid, y en Madrid, por ejemplo, se estableció en el año 1887 y se graduó de doctor en Derecho Civil y canónigo en el año 1889. Y en Madrid colaboró precisamente con semanarios como Madrid Cómico, El Liberal, El Imparcial, La Lectura, Nuestro Tiempo, La Esfera. Realmente esto es grandísimo. En París colaboró en Nouvelle Revue, Le Figaro, Le Gil Blas y muchos otros, ¿no? Porque son muchas y están aquí escritas en francés. También colaboró en Londres, en Viena, en una publicación que se llamaba La Estrella de Panamá. O sea que este hombre fue un verdadero itinerante de la literatura y del periodismo. También escribió novelas, por ejemplo, En la noche dormida, La negra, La fuga, Las larvas, y su mejor novela, que es A fuego lento, la cual publicó en el año 1903 en Barcelona. Y también publicó cuentos como Dos crepúsculos, Kiko el sapo, muchos más. También poesía, dejó muchísima poesía escrita, eh, que ha quedado para la posteridad como un gran poeta también. Pero como decía, en lo que más se destacó fue precisamente en la crítica literaria, que le valió no solamente halagos, sino también grandes enemistades, muy grandes enemistades, debido a ese carácter tan fuerte y las críticas tan duras que le hizo a casi todos los escritores de su tiempo. Entre ellos, por ejemplo, se conoce las críticas tan fuertes que le hizo a Aniceto Valdivia, que es el conde Costia, del cual ya hemos hablado en algunos videos anteriores. También a Enrique José Barona y al propio Sanguilí. Fue una crítica muy grande, sobre todo al movimiento del modernismo. Pues el modernismo él lo atacó muy fuertemente. Recuerden que él vivió también en Francia durante un tiempo y se afrancesó tanto que cuando llegó a Cuba, pues la verdad que no estaba de acuerdo para nada con esas influencias francesas que tenía el modernismo, y su crítica fue muy fuerte. Él era seguidor del naturalismo, incluso del positivismo también. O sea que fue Fray Candil una figura muy polémica dentro de la literatura cubana, pero fue una de las mentes más grandes y más privilegiadas, sin dudas, de nuestro país. Y por eso debe ser incluido entre los grandes escritores
que hayamos tenido nunca en Cuba. Bueno, pues quiero cerrar este primer video dedicado a Fray Candil, y quiero leer un poema precisamente de, de Bobadilla, de Fray Candil, que se llama Modernismo Bélico. Dice: llanuras y llanuras, hoscas, desiertos, que se alargan y alargan como un bostezo. Las horas tienen algo de cosas muertas, son lentas y monótonos como un rezo. A lo lejos el humo de un estampido, como un guiño de un ojo de humo y de llamas, y unos cuervos que vuelan dando un graznido y se esconden posándose en unas ramas. Un campo de batalla, ¿quién lo diría? ¿Dónde están los guerreros con sus fusiles? ¿Dónde está la guerra, la poesía? Metidos en las zanjas se tirotean, de frío y no de bala mueren a miles. ¿Son todos, son topos o son hombres los que pelean? Bueno, pues este es uno de un poema de los tantos que escribió Fray Candil, Emilio Bobadilla. Y bueno, pues hemos presentado hoy este primer vídeo sobre esta gran figura de la literatura cubana y en especial de Matanzas. Y bueno, te pido que si no te has suscrito, pues suscríbete a nuestro canal para que te sigan llegando directamente estos vídeos que estamos subiendo. Bueno, les saludo a todos desde España. Adiós.